Hemos dejado atrás otro capítulo muy emocionante. Les preguntamos a los fanáticos de la serie qué piensan sobre el episodio 50 de Erkai. Aquí tienes tus respuestas. Aquí tenéis vuestros comentarios. Ya no sé cuántas veces he llorado con la escena de Azar Miran Ryan Mahfouz, pero al fin ese abrazo llegó. La escena de Azize rescatando a Azar siendo Aise, hermosa, sus manos quemadas, impactante, la llegada de Gul, la liberación de Mavi, qué lindas escenas. Dilsa viva, no me cuadra, ¿cómo piensa Azize que Miran y Azar la perdonarán si la mantuvo encerrada? En la temporada pasada me hubiese gustado algo así, pero hoy no. Fusun en el cementerio dice que Azize mató a su nieto, hijo y familia, o sea hay un hijo muerto de Fusun. Yo creo que esta mujer tiene rabia por otro motivo. Por Dios qué capítulo más emotivo, lloré viendo a la maléfica como tú le dices Nayla, me conmovió verla llorar junto a Nasu confesándose todo. También me he reído mucho con los antojos de Ryan, no contener mis lágrimas cuando se abrazan Ryan con su padre y Miran con Azar. Me encanta cómo cuentas la novela, me parece que estoy con mi tía que me contaba las novelas. Gracias por hacerme sentir que estoy en casa. Eres una persona muy linda. Me infartan con cada capítulo. Volví a emocionarme escuchando tu relato en la parte de los reencuentros. Fusun es más maléfica y espero que Azize se reivindique siendo ahora la protectora de Azar, Miran y Ryan. Ella dará su vida por protegerlos. Muchas gracias por la reseña, me encanta esta hermosa serie, cada viernes nos dejan más misterio como es que ahora Dilsa está viva. Desde el viernes estaba ansiosa por ver la reseña, ya que lo vi en turco y wow, estuvo magnífico todo. Te felicito por la reseña Nayla, muy bien. Ahora una pregunta Aslan, ¿realmente murió? ¿O va a salir Q está vivo? La verdad Q Dilsa esté viva, no me cierra la historia con Ceda por Q Azartlas sigue amando a Dilsa. Maravilla Nayla. O capítulo fue espectacular. Que ven 51. Dilsa debe aparecer en ese próximo capítulo. Creo que será muy emocionante también. Amor de verdad de Miran y Ryan. No quería que Dilsa estuviera viva, era suficiente con los flashbacks para saber lo que ocurrió en el pasado y cómo murió el hijo de Azize, Mehmet. El personaje es innecesario en este punto de la historia creo yo. En fin, me encantó el capítulo, fue maravilloso. La escena de Ryan con antojos, esta etapa de embarazo en la serie es perfecta. Pero lo que más me emocionó fue el abrazo de Ryan y Mahfouz, cuando Ebru se tapó la cara y empezó a llorar. Impactados nos hemos quedado todos, yo ya estoy esperando a que llegue el viernes, es que nos llevamos una sorpresa detrás de otra, bonita escena de Miran con Gul. Impactante el capítulo, he quedado sin palabras, gracias. En este capítulo, las escenas fueron emocionantes, me encantó. Ryan, es noble al permitir que su padre la abrace, son dos realidades duras, pero ella Dios la bendijo, tiene dos padres. Quien la ayudó a formar es un excelente padre. Este capítulo es de los más lindos que se han hecho, otras series serán segundonas porque Erkai es la mejor de todas. Madre mía. Si Dilsa está viva, ¿ahora qué pasará con Cera? ¿Qué capítulo más bonito nos has contado? Gracias. Eres genial. Saludos desde España. Pues en este capítulo lloré y digo llorando con tus reseñas. Gracias mana. Vea esta novela, gracias por compartirla, la cuentas muy bien. Muy buen capítulo, espero que Azize tenga algo pensado como Fusun se quede con las ganas de matar a Azize. Excelente capítulo. Lleno de emociones. Demasiada emoción, estoy deseando verla traducida al español, gracias por tus relatos, son llenos de cariño y sentimiento. Cada semana quedamos locos esperando el próximo viernes para saber lo que pasa con tanta intriga. Dios mío qué desazón. Hermoso cap, qué linda escena Mitan con sus hermanas, gracias, excelente tu reseña. Saludos desde Argentina. Un capítulo magnífico, y la narración que usted hace es muy pero muy buena. Deseosa de verlo. Me encantó tu reseña. Aún es el hijo de Sultana y ya quiero ver a Fatih y Gonul en romance, se lo merecen. Súper interesante este capítulo. Gracias Nayla. Me encantó ver de nuevo a Gul, esa niña es un amor, también la bebé es una belleza, ojalá Ebrar, Gul, haya grabado más capítulos para la serie, esos antojos de Ryan son muy chistosos, Miran me encanta como mima la futura mamá de su hijo, gran actuación de Nasut y Azize, todos en general son grandes actuaciones. He visto que la actriz que interpreta a Sultana sale de la serie, ¿hay información al respecto sobre la actriz? Esas escenas están increíbles, se me salieron las lágrimas con esas escenas que veo, Miran como abraza así papá. Dios, esta serie es una cajita de sorpresas. Comienza el nuevo drama a desarrollarse.
Ahora sí me voy a comer las uñas. Naila, como siempre, excelente tu reseña. Buenas noches, Naila, desde Santander, Cantabria, España. El episodio estuvo increíble, cada semana mejor. No entiendo por qué no tiene más rating, tiene un elenco magnífico y el encuentro entre los hermanos fue espectacular. Este capítulo es hermoso. Naila, de verdad que este capítulo lloré mucho, esas escenas estuvieron geniales. Piensa que en estos últimos capítulos Miran se ve más hermoso que nunca. Sus caras se ve feliz de ser papá y tener la familia que nunca ha tenido. Gracias por tu reseña. Este próximo capítulo va a estar increíble y lleno de sorpresas. Desde Puerto Rico, seguidora tuya Erkai. Este capítulo fue muy bueno. Capítulo impactante, lloré mucho en la escena de Miran y su papá, una guarda como dicen en mi tierra. Excelente capítulo. ¿Será que Cian no es adoptado o es adoptado? Hola mis bendiciones para todos, Dios los bendiga, que bello es el amor de mis actores más hermosos. Fue un capítulo muy hermoso y tierno, la señora Gun linda como siempre para comérselas a veces. Muy emotivo este capítulo y como siempre tan lindas tus reseñas de nuestras series favoritas. Excelente y muy emotivas las escenas. Por favor, todos los premios para esta serie. Felicitaciones a ti por tu gran reseña de este capítulo, a moco tendido quedé. De verdad que este capítulo tuvo demasiadas escenas impactantes. Ese nuevo director nos tiene con impactos increíbles. Después del Sultán, esta novela es preciosa. Se merecen un Oscar turco. ¡Qué capitulazo! Demasiado bello este capítulo de amor, ternura, dolor y estuvo de película la escena de Miran y Gun. ¡Qué regalo nos dieron en este capítulo! Lloré de alegría y con escena de Miran y Azar también emocionante. ¡Qué actores! Los amo y provoca comerse a Miran y a la señora Gun, los mejores. Y la serie subió al tercer lugar. Bravo mi gente, a seguir apoyándolos. Muy emotivo este capítulo. A escenas en las que lloré a mares. Azize transportada al pasado salvando a Azar. Azize con Asu llorando abrazados por su pasado y la reconciliación de Miran y Ryan con sus padres. Impresionante lo bueno que está el guión y la magnífica actuación del elenco. Besos Naila, tu perrito dando vueltas bien propio. Ja. El veo con diéresis, el eu con diéresis M50 se convirtió en mi preferido. Y sobre todo la escena de Mavi, fue muy hermosa. Luego del trato de Sultan hacen esa escena preciosa representado la libertad que significa Mavi para Ryan y lo deja que corra libre. Hola Naila, un gustazo escucharte hablar de mi serie favorita Erkai. Un capítulo superior a todo lo que he visto antes. Los guionistas y el director tenían un ingenio extraordinario. De ahora en adelante la historia va a estar mucho más espectacular. Desde Colombia un saludo para todos. Me encantan sus relatos, me emociona como si la estuviera viéndolo. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Me encantó este capítulo y a la vez tuve varias emociones de alegrías y tristezas. Es demasiado bonita esta serie, no me cansaría de verla una y otra vez. Estoy consolidado en este capítulo, cuando no las van a pasar en español. Gracias Naila. Como se nota que vives cada escena, cuando la serie finalice vas a llorar. Gracias por compartir. Panamá va un poco atrás. Te felicito, es tremendo todo. Espero algún día ver la temporada 3 doblada. Pero te doy gracias por las narraciones excelentes. Adiós.